Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de la cátedra Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela, de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat, la invitación que me hicieron. El tema que nos ocupa hoy es estudios de ingeniería en el contexto de la cuarta revolución industrial o ingeniería 4.0. En este contexto vamos a ver tres grandes temas. Eh, Vista la presencia de la tecnología disruptiva y su impacto en todo lo económico, político, social y cultural, vemos que el tema de los recursos humanos, el talento que se requiere, es una de las grandes tareas que hay que trabajar. Para ello vamos a abordar el tema, primero conociendo qué es la era digital según esta agenda, el talento humano que se requiere y los ingenieros y las posibilidades de startup que tendrían. ¿Cómo abordaremos el asunto? Bueno, básicamente vamos a estudiar tres autores, Camp, Schaap y Callao, y estos tres autores vamos a ubicarlos dentro del contexto de lo que es la era digital, pero básicamente una de las tecnologías disruptivas es la que nos va a ocupar más tiempo, que es la inteligencia artificial generativa, así como también ver lo que están haciendo los organismos internacionales en materia de regulación. Eso nos va a permitir determinar algunas características del perfil de ese talento requerido. Bueno, ¿qué es la era digital? Antes que nada, eh, los data, que por sí solos no significan mayor cosa, pero cuando están asociados a una información o a un contexto, ya tienen un significado relevante. En la medida que se interactúa entre pares, ese significado va tomando un sentido y eso al final es lo que se denomina conocimiento. Cuando se interactúa, ese conocimiento se desarrolla y eso permite eh, definir algún tipo de tecnología. En general, entonces, las tecnologías son una forma de conocimiento. Esa sociedad digital tiene la característica de que se transmite mucho conocimiento, los sistemas productivos se hacen más eficientes y la sociedad se organiza de otra manera. Tiene una característica también de que hay exceso de información, nos llega mucha información por unidad de tiempo y tenemos poco tiempo o poca unidad de tiempo para entender, para procesar esa información. El hecho es que mientras nosotros estamos interactuando en Internet, en las plataformas, interactuando entre nosotros, se van generando datos y esos datos que se suben y en un momento dado eran cifras relativamente pequeñas, pero hoy en día se está hablando de que ya se procesan del orden de los petabytes, que serían 1 millón de gigabytes, o sea, cifras realmente inmensas. Nosotros estamos actualmente en la tercera revolución industrial porque tenemos algo de automatización de los procesos, ya sean industriales o de generación de bienes y servicios, pero tenemos muy poco de robotización. Entonces, es parte de la tarea que tenemos pendiente, cómo lograr que se pase a esa industria 4.0 que pertenece a la cuarta revolución industrial, donde la lista de la derecha da una idea de lo que ahí va a ocurrir. Básicamente se une todo lo físico, lo digital y lo biológico, no hay linderos entre ellos, se constituyen sistemas ciberfísicos y hay almacenamiento y computación en la nube. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, la transformación digital es un cambio cultural, es un cambio en la organización, es una integración de tecnologías y procesos. No es necesariamente adquirir dotación, es mucho más que eso y es realmente
es la posibilidad de hacer uso de la tecnología de información y a- obtener realmente procesos mucho más eficientes, mucho de menor costo. Aquí se ve en este gráfico a los sectores que están más avanzados en esa materia y se ven sectores como el petróleo y el gas que no están tan avanzados, porque por lo visto tienen márgenes de ganancia más amplios que otros sectores que son más competitivos. ¿Por qué ocurre la posibilidad de digitalizar los procesos, de hacer esa transformación digital? Bueno, ocurre por una feliz coyuntura de que las telecomunicaciones ahora tienen mucho más capacidad para transmitir datos o data, porque data es el plural de datos. Y fíjense que en los años 90 se hablaba de cifras de estos órdenes, 300, de 1000 bits por segundo, pero hoy en día estamos hablando de gigabit por segundo y se estima que en 2030 vamos a hablar de terabits, o sea, son cifras ya significativamente mayores. Igual ocurre en el área de la computación, de la informática. En los años 70, un microprocesador tenía 2000, 3000 transitores, pero ahora en los años 2025 ya estamos hablando de 185.000 transitores en un microprocesador, pero para el 2030 se espera 1 millón de millones de transitores en un microprocesador. O sea, la coyuntura de estas dos cosas, una alta capacidad de procesamiento con una gran capacidad de transmitir datos, permite la aparición de todas estas tecnologías disruptivas que han penetrado de forma transversal los diferentes sectores. Bueno, aquí se ve un cuadro donde se hace un análisis comparativo de varios microprocesadores y se ve las magnitudes que acabamos de mencionar. Este es un gráfico del año 2018. Aquí no aparece nada de inteligencia artificial, pero sí aparecen una serie de dispositivos y de tecnologías que ya forman parte de este mundo de la cuarta revolución industrial. No aparecía la inteligencia artificial, seguramente existía, pero no de acceso, digamos, para todos nosotros y sobre todo de acceso gratuito en versiones que ya son útiles para muchas de las actividades que hacemos. Aquí es otro esquema donde estas tecnologías disruptivas se encuentran en una cantidad de sectores y en la lista que aparece aquí del lado izquierdo se ven 12 tecnologías disruptivas presentes. Aquí en este gráfico que era del 2013 tampoco aparece la inteligencia artificial. Entonces todo esto ocurre un poco también después de la pandemia, que las tecnologías disruptivas y el uso intenso de Internet y de las actividades virtuales han cambiado bastante la forma de cómo se organiza la sociedad y cómo se puede trabajar en esa sociedad virtual. Bueno, aquí en este cuadro, en este gráfico, vemos que hay 6 tecnologías dominantes, dentro de las cuales la inteligencia artificial es una de ellas, pero eso no quiere decir que las otras tecnologías no sean disruptivas o no sean importantes. Son todas ellas realmente importantes. Lo que pasa es que para nosotros las más, digamos, visibles son las 6 primeras y las otras están dentro de muchos de los procesos. De manera que se cuenta con esto, pero ya algunos autores clasifican todas estas tecnologías de acuerdo a ciertos sectores, si es tecnología de información, si son tecnologías típicas para energía, para salud, nanotecnología, por ejemplo, la creación de nuevos materiales con altas capacidades para conducir en el medio ambiente. Incluso el impacto de las tecnologías en materia de ética y religión son significativos. Este gráfico es muy interesante porque nos permite ver el borde de la red, qué es lo que ocurre en el borde de la red. Fíjense ustedes, el borde de la red es lo que estaría de esta línea hacia arriba, y aquí en este sector, en la nube, que sería, se puede, a partir de la inmensa cantidad de datos que llegan, se pueden
identificar patrones y se puede hacer analítica de todos los datos, lo cual permite mejorar procesos y permite innovar y automatizar. Ahora también algo novedoso es que eh, el concepto de políticas públicas es más, digamos, entendible para las autoridades porque se entiende qué es lo que desean los ciudadanos y entonces se pueden establecer políticas públicas de arriba hacia abajo, pero en función de la data que llegó. Aquí se ve cómo nosotros interactuamos con todos estos dispositivos del lado izquierdo abajo y vamos generando datos a la nube, pero también los procesos automatizados y robotizados así lo hacen y todas estas modalidades de inteligencia artificial son otro, otra fuente de generación de datos hacia la nube. De manera pues que ahora existe esa posibilidad, como mencionaba, de un gobierno digital que permite entender qué es lo que desean los ciudadanos. Aquí vemos un proceso típico de la cuarta revolución industrial, donde todas estas tecnologías disruptivas que están alrededor del proceso eh, digamos, hacen que la presencia de humanos sea muy pequeña y, y están básicamente para supervisar qué es lo que está ocurriendo, pero todo el proceso se hace a través de, digamos, automatización y robotización. Vale la pena aquí aclarar que lo que se denomina Industria 4.0 es lo que también se entiende como la cuarta revolución industrial y está más asociado a lo macroeconómico, a lo empresarial, pero Ingeniería 4.0 que deriva de Industria 4.0, de 4.0 se refiere al conjunto de herramientas, disciplinas, metodologías, lo que requiere el individuo para participar dentro de ese proceso de la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Aquí vemos un esquema típico piramidal de qué es lo que ocurre en un proceso que está automatizado y que está robotizado. En la parte de abajo están todos los dispositivos y equipos de campo. Ya en cada una de las capas superiores hay sistemas SCADA que van tomando data y que entienden qué es lo que ocurre. Y hay muchos sistemas de control PLC con controladores típicos que usan todos estos procesos y arriba ya empiezan a haber sistemas computarizados de procesos que permiten planificar los recursos. Entonces, todo eso llega a la nube y entonces se procesa información de arriba hacia abajo y se hace que los sistemas sean más eficientes. Aquí, por ejemplo, esta lámina se ve la misma pirámide donde ocurren todos los procesos que acabamos de mencionar, SCADA, MES y ERP, que son sistemas de control que ayudan a optimizar los procesos. Y arriba aquí ocurre lo que llamamos un ecosistema, donde interactúan los que controlan la calidad, los proveedores, los clientes, y aquí es donde se concretan muchas de las transacciones de comercio electrónico. Como ustedes ven, esta nube, este ecosistema, es altamente delicado y tiene que ser, digamos, parte de lo que está, digamos, protegido por lo que llaman ciberseguridad. O sea, que sería todo aquello que evita los hackeos y la intromisión de terceros. Como ustedes ven que si esto se hackea, se puede perjudicar a una empresa, se puede dañar todo lo que ocurre en el ecosistema y eso justamente es parte de las grandes tareas que queda por hacer, por lo menos en el caso de Venezuela, eh, para proteger a esas posibilidades de ecosistemas y de actuación. Aquí vemos una ciudad típica donde los sistemas automatizados controlan diferentes servicios, ya sean de agua, de electricidad, de telecomunicaciones, de gas, etcétera, así como el tráfico y muchas otras cosas. De manera que eso forma parte del futuro que no es muy lejano. Ya muchas de estas cosas ocurren incluso cuando no estamos todavía en cuarta revolución industrial. Aquí es la pirámide para el caso de una industria petrolera donde
la parte de abajo empieza a estar más controlada por equipos de computación y que toda esa información va subiendo y termina controlándose todo el proceso de arriba hacia abajo para optimizar efectividad, eficiencia y costos. Bueno, queremos ver también dos casos importantes que son los de Irlanda y Colombia. Estos son emblemáticos, ¿por qué? Porque se han convertido o se quiere convertir el caso de Colombia en un hub, un sitio atractivo para las gigantes tecnológicas y para las empresas líderes de vanguardia en el mundo. Por ejemplo, el caso de Irlanda, el primero es un socio en la Unión Europea, ha tenido emprendimiento y tecnología eh, significativo. El desempleo es muy bajo, el Producto Interno Bruto sube, digamos, progresivamente año por año y se han convertido en un sitio atractivo para las empresas líderes mundiales. Tienen una de las características típicas es que tienen almacenamiento y procesamiento en la nube, digamos, de hiperescala. Tienen cables submarinos que se conectan con Europa vía Francia, tienen capacidades eléctricas suficientes y han hecho inversiones, digamos, cuantiosas. Todo eso eh, con atractivo desde el punto de vista de seguridad jurídica y acuerdos fiscales con 72 países. Entonces han atraído a muchas empresas, hay empleos muy bien remunerados y son prácticamente un sitio donde las empresas trabajan con mucho mayor eficiencia, con menores costos y que se convierte en lo que denominan un hub. ¿Qué ocurre en el caso de Colombia? En el caso de Colombia se quiere convertir en el Silicon Valley de Latinoamérica, atractivo para todos los países que están en el entorno y más allá, en otros, eh, digamos, más allá de Latinoamérica, en otros continentes. Eh, Tiene una posición estratégica también geopolítica y quiere ser, digamos, un sitio atractivo. Pero se dieron cuenta de que para que muchas de esas cosas se hicieran realidad necesitaban talento humano. Entonces hicieron un programa muy agresivo de formación de programadores y ese plan permitió que hagan proyectos como tecnológica financiera, un gobierno digital, sistemas de salud automatizados, etcétera, con algo que ellos llaman econaranja, que es la posibilidad de innovar con más facilidades. Y por supuesto han, digamos, hecho lo propio que se hizo en Irlanda, atractivos fiscales, digamos, eh, muchas de los acuerdos típicos han desarrollado proyectos 5G en ciudades como Bogotá y Medellín. En fin, han creado lo que deberían también crear otros países de Latinoamérica. Quizás ellos están más avanzados, pero eso no quiere decir que Chile, Argentina, Perú, México y otros no estén haciendo lo propio. Pero en el caso de Colombia tiene la característica que durante 3 gobiernos esto se ha mantenido y no han dejado de seguir una línea de proyecto. Aquí se ve qué es lo que tiene que tener un país para prepararse digitalmente. Por ejemplo, aquí se midió esto con una, un criterio de Cisco y de sobre 20 puntos, por ejemplo, Perú tiene 12, que está dentro del promedio de lo que tiene el resto de los países latinoamericanos, que están entre 7,5 y 14. Pero esto da una idea de que para poder digitalizarse hay que estar preparado, hay que tener infraestructura, hay que tener capital humano y otras cosas importantes. Nosotros en esta conferencia, en esta charla, queremos destacar el tema del capital humano, que está, digamos, siendo uno de las debilidades importantes para esta era digital. Bueno, en materia de tecnología, fíjense, esto nada más es una lista de lo que
requiere la inteligencia artificial para funcionar adecuadamente. Eh, Todas estas cosas ocurren dentro de los procesos de inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es la que conocemos. Y bueno, fíjese, hay como 5 niveles. El subconjunto azul es básicamente lo que nosotros interactuamos, pero después hay procesos de autoaprendizaje como son estos de Machine Learning, y de aprendizaje más profundo, que sería el subconjunto rojo. Y esto incluso se optimiza más y hay redes neuronales que simulan al cerebro humano, no funciona exactamente igual, pero tratan de hacer un símil. Y digamos, la capacidad de algoritmo cada vez más sofisticado permite realizar tareas realmente importantes o trascendentes, como vamos a ver. Estas modalidades de inteligencia artificial generativa son básicamente probabilísticas, no son determinísticas y tienen todavía mucho camino que andar porque se está buscando la inteligencia artificial general, o sea, la que sería, digamos, competente en muchas áreas de conocimiento simultáneamente. Aquí vemos que están actualmente, desde que comenzó el tema de la inteligencia artificial en el año 55, progresando, y ahora que nosotros lo hemos visto desde hace 3 años o un poco más, las modalidades de las cuales tenemos posibilidades de utilizar. Y se clasifican muchas de ellas por la forma como hacen determinado tipo de procesos de una manera más eficiente. Como vemos, hay muchas ya en el mercado. Muchas de ellas son no onerosas y son muy útiles. Pero esta inteligencia artificial generativa no es buena en matemáticas, porque como es probabilística, entonces da resultados aproximados. Eh, Hay algo que vale la pena mencionar, que es el paradigma de Cohuman AI, que es básicamente, no es un software, pero es una modalidad que tiene la inteligencia artificial para entenderse mejor con nosotros. Eso es muy útil porque permite que nosotros, cuando trabajamos con ella, desarrollemos nuestras capacidades metacognitivas de poder razonar sobre nuestro propio pensamiento. Y este paradigma pues nos ayuda en ese sentido y nos permite trabajar con mucho más efectividad. Bueno, aquí hay algo trascendente que vale la pena mencionar. Un grupo se dedicó inicialmente a ganarle a los videojuegos, luego a los campeones de ajedrez, luego a los campeones de Go, y así sucesivamente, pero llegaron a decodificar las moléculas. Fueron, digamos, acreedores del premio Nobel en el año 2024, y lo compartieron con otra persona. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Decodificaron 200 millones de proteínas. Pero vale la pena mencionar que para decodificar 150.000 proteínas, que es una cifra pequeña comparada con los 200 millones, los científicos demoraron 60 años. Esto es algo trascendente porque va a transformar la farmacología y las posibilidades, digamos, de resolver muchas enfermedades desde el punto de vista de identificar la causa, más que resolver los problemas de los síntomas. Entonces, ¿por qué es trascendente? Porque esto se entregó a la humanidad, el resultado de y además el código desarrollado también se colocó en los códigos libres, de los cuales todos tenemos acceso. De manera que el premio Nobel es increíble el aporte que esta gente ha hecho, y todo esto está hecho con modalidades de inteligencia artificial, seguramente no la que nosotros usamos, sino puede ser más cercana a la general que antes mencionamos. ¿Qué hay en materia de tendencias tecnológicas? Bueno, mire, aquí, por ejemplo, estas son cosas que se pueden hacer con tecnología ya de hace 2 o 3 décadas, que sería más que mapas mentales, mapas conceptuales donde se conectan las categorías una con otra. Existen cuestiones como el metaverso y otras que van a ser parte del futuro virtual. Y muchas de estas tecnologías que aquí están mencionadas, que vienen ya
con tendencia desde hace tres años o más, bueno, no son, digamos, conocidas por nosotros, pero fíjense, toda esta lista de empresas que están aquí utilizan todas estas tecnologías que no son para nosotros populares, ¿ves? Con esto le quiero decir que el, el futuro de la tecnología es tan vasto y tan, digamos, diversificado que lo que nosotros conocemos hasta ahora es, vamos a decir, poco para lo que está ya siendo utilizado por las empresas de vanguardia. Vamos a ver el tema central, que es qué es lo que nosotros requerimos en materia de revolución industrial o ingeniería 4.0. Bueno, estas características de producción ininterrumpida, flexible, competitividad y nivel de calidad es lo que caracteriza a la industria 4.0. Se requiere un talento, como está en los cuadros azules, con esas capacidades que no son justamente las que tenemos los egresados actualmente. Y el contexto se va a trabajar en lo que está en este cuadro rojo, que es un contexto totalmente lleno de incertidumbre, donde hay una serie de situaciones imprevistas para el común de los mortales. Aquí están un poco las características típicas del talento, sería este cuadrante de arriba, donde hay bastantes, digamos, características que tienen que ver con tecnología, pero también tienen que ver con el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, digamos que son parte de nuestras actividades cognitivas y metacognitivas importantes. Esto está, digamos, forma parte de lo que ya trabajan en el Foro Económico Mundial. Bueno, vamos a ver ahora nuestros autores. Son tres autores que nos interesan estudiar. Kant, digamos, habla de este escenario o contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es el que estaba en la parte negra de la lámina anterior, y piensa que las personas que están convencidas de que pueden cambiar el mundo son las que logran hacerlo. Él aquí dice que los objetivos educativos actuales que están del lado izquierdo tienen que ser modificados hacia lo que está en el lado derecho. Esto no necesariamente significa que se cambia el contenido de lo que se va a enseñar. Ya el contenido se va actualizando permanentemente porque aparecen nuevos textos, aparecen nuevos avances en cada área, pero aquí lo que cambia es la forma de cómo se piensa, la forma de cómo se trabaja, bajo qué contexto se trabaja y que el objetivo fundamental es resolver problemas complejos. Aquí se trabaja ahora de una forma interdisciplinaria, multidisciplinaria, o sea, se trabaja en conjunto con gente que está especializada en otros sectores y se trata de resolver problemas de esta naturaleza, que son todos problemas complejos, ¿eh? Y para todos estos problemas, por lo general, se requieren tecnologías, muchas de ellas de las que dependen de la tecnología de información. De manera que estamos muy cerca de todo ello y vamos hacia ese tipo de contexto de solución de problemas que nunca se han podido resolver tan fáciles como los del ambiente y muchas de las listas que están aquí en este cuadro. El otro autor, Sharp, bueno, él habla de los stakeholders, que serían los grupos de interés y de nuevos emprendimientos. Él plantea que son, digamos, aspectos que tienen que ver con la búsqueda de resolver problemas como la desigualdad, donde se trabaja con temas importantes como el conocimiento, que forma parte de la sociedad, el conocimiento donde estamos inmersos, y también habla de trabajos en grupos pluridisciplinarios y transdisciplinarios. Fíjense que siempre se habla de trabajar con otras personas. Eh, Aquí se sintetiza lo que él plantea, que está en este cuadro de aquí abajo a la derecha, donde la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje, la parte ética, todos los temas de privacidad y seguridad, son, digamos, parte de los elementos donde se va a desenvolver el individuo. Bueno, hay una visión primera de unir estos dos autores
y vemos que hay coincidencia en las cosas que ellos plantean. Una de las cosas claves son estos startups, que son modelos de negocios escalables utilizando tecnología, y que cuando se trabaja con los grupos de interés y se reparten las ganancias con estos grupos y no solamente para los accionistas, entonces los capitales de riesgo buscan a las empresas que tienen ese perfil. El otro tercer autor es Nayib Callao, quien trabaja dos temas: la diferencia entre instrucción superior y educación superior. Instrucción se refiere más al conocimiento que se adquiere, y educación superior a un perfil de individuo que tiene que ver con la búsqueda del bienestar de la sociedad donde él está imbuido, y la idea de desarrollar soluciones para los problemas de su contexto. Entonces, él trata de todo este tema con lujo de detalle, y explica que no son excluyentes, que la instrucción superior, digamos, tiene que ir en conjunto con la educación superior, y que muchas de las cosas hay que hacerlo en sintonía con las empresas y con la posibilidad de pasantías y soluciones de problemas. De manera que son conceptos relacionados y son conceptos que eh, tienen que trabajarse a profundidad. Hay esquemas ya, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, donde se han desarrollado modelos de enseñanza-aprendizaje basados en competencias que tienen mucho que ver con este tipo de nociones que plantea Callao. Bueno, aquí él llega a esta síntesis donde especifica lo que es educación superior, instrucción, y que tiene que ser desarrolladas de manera paralela, pero dándole prioridad a los aspectos que van para el beneficio de la sociedad. Bueno, de esa manera llegamos a que si queremos mezclar a los tres autores en conjunto, eso nos permite visualizar eh, posibilidades interesantes. Cuando se mezclan a los tres, vemos aquí abajo en este cuadro que el perfil profesional del futuro tiene que ser un individuo creativo, ético y socialmente responsable, capaz de integrar tecnología, datos y sostenibilidad, competente en trabajo interdisciplinario y global, orientado a resolver problemas del mundo real, y que esté en ese entorno de incertidumbre y volatilidad que antes mencionamos. Bueno, cuando se ven cuáles son las coincidencias y contradicciones entre los tres, vemos que coinciden en la segunda línea, y esas coincidencias son más importantes que las contradicciones o las diferencias que hay entre ellos. De manera que sí tiene sentido sumar los aspectos que cada uno de ellos considera para lograr reinventar la formación del ingeniero. Bueno, ahí vemos que actualmente los planes de estudio tienen una característica, y hay básicamente que cambiar muchas de las cosas que se hacen actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no necesariamente significa, como dijimos, cambiar el contenido, sino cómo se hace, digamos, el aprendizaje y con qué fin se hace. De manera que esa formación integral, esa formación flexible y orientada hacia la solución de problemas y beneficios de la sociedad es lo que nos interesa. Bueno, aquí cuando se intenta reinventar, se concluye de que es importante trabajar con la tecnología, que la tecnología no es sustituto de nuestra capacidad de razonamiento, sino por el contrario es un socio de pensamiento, y que debemos trabajar con ella consciente de que va a ser útil. ¿Y qué iniciativas, por ejemplo, podemos ver en España? Utilizando inteligencia artificial y unas API, o sea, que son unas interfaces, digamos, ellos han desarrollado modelos como este que está en la imagen, pero han logrado, por ejemplo, soluciones importantes para, para el derecho procesal y el derecho civil, y entonces aquí hay modelos de lenguaje aplicados para contratos y para procesos, digamos, en tribunales y tal, de manera que todo eso
son parte de las soluciones que nos aporta un ejemplo de inteligencia artificial. Pero vamos a ver si se gradúan ingenieros con una capacidad de emprendimiento, ¿qué tendrían que hacer para aportar a la sociedad, digamos, desarrollando estos modelos de startup que serían escalables usando tecnología? Bueno, si eso ocurre, vemos que eh, algunas de las ideas que queremos presentar tienen que ver con eh, soluciones simples, pero que están en estos ámbitos de ciberseguridad, en la educación, en el área de finanzas, la ciudad inteligente, en teletrabajo, alimentos, en comercio, y conscientes de que ya hay regulaciones para la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, se va a plantear un negocio de startup que es básicamente una propuesta para vender ropa para damas que hacen ejercicio. Y este es el modelo que es de Mayra, que es un autor de la India, y el emprendedor tiene que llenar todas estas casillas que están aquí listadas del lado izquierdo, donde tiene que ver a qué clientes le quiere llegar, los problemas que hay para ello, pues, cómo va a ganar el dinero, las soluciones que tiene que tener una propuesta de valor que sea diferenciada de otros, los canales que va a tener, qué métricas y cómo van a ser sus costos. Entonces, este modelo de negocio se somete a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo ayuda a corregirlo y le dice, no, es mejor enfocar estos mercados primero o con este tipo de productos. O sea, hay la posibilidad de interactuar y aprender. Bueno, el emprendedor hace su flujo de caja, por lo general tiene estas características que los costos de adquisición del producto que va a vender son como el 33%, los gastos de venta y administrativo otro 33%, pero esta solución no resuelve lo que se busca con los stakeholders, con los grupos de interés que serían los trabajadores, los clientes, los proveedores, sino que resuelve parcialmente el asunto. Entonces se pretende, se le pide a ChatGPT, ayúdame en esto, y va dándole soluciones para cada uno de los aspectos de esa plantilla de Canva que se llama de Lian Canva. Y entonces se corrige ahora el flujo de caja para darle el 12% a los stakeholders. Y entonces ya los gastos de administración y de venta suben al 45%, pero entonces eso significa que ya entran y eso es atractivo para los capitales de riesgo porque es una empresa que tiene un nivel de responsabilidad y todo esto se va interactuando permanentemente con la inteligencia artificial y se va perfeccionando. eh, y el PRON se va corrigiendo, se van corrigiendo todas las cifras, etcétera. Y incluso hay modalidades de análisis de negocios de Canva que permiten todos estos indicadores y los tradicionales, por supuesto, y eso permite, digamos, que se entienda mejor el plan de negocio que ahí se plantea y el modelo de negocio. Entonces, bueno, se hace el mercadeo digital que se puede hacer con Facebook, que se puede hacer con Google y con muchas otras. Aquí se crean, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo un individuo creó muchos seguidores de un momento para otro. Demostró que podía vender un vaso que no se destruía a pesar de que el carro explotaba, etcétera, y entonces eso le permitió tener seguidores de un momento para otro. O sea, ideas de estas geniales, ¿no? Bueno, van a venir nuevas carreras de ingeniería, pero quizás solamente mencionar la ingeniería de PROM. Resulta que la inteligencia artificial, nosotros entendemos lo que ella dice, pero ella no nos entiende a nosotros. Entonces el PROM tiene que ser optimizado, tiene que ser desarrollado. Muchas de estas carreras, fíjense aquí, la ingeniería de data tiene estas características. La ciencia de data, pues son carreras nuevas que están mucho más allá de lo que conocemos. Esto, por ejemplo, lo que se puede hacer con imágenes de la tecnología de imágenes y procesamiento de imágenes ha estado muy desarrollada. Entonces, ¿qué consideraciones finales tenemos? Bueno, pues nosotros estamos en un país que continúa con la modalidad del rentismo
donde la innovación es baja comparado con lo que están resolviéndose en otros países y que en este momento tiene pendiente el retorno a la democracia. Todavía nos faltan muchas políticas públicas para que las cosas se hagan de manera diferente y tenemos que ingresar a esa sociedad del conocimiento, sobre todo desarrollando la posibilidad de gobernanza, o sea, de que los ciudadanos participen en las políticas públicas que se tienen que ir definiendo. Cuando vemos qué es lo que se observa, bueno, así como estudiamos o como comentamos los casos de Irlanda y de Colombia, donde las tecnologías disruptivas son altamente ya utilizadas y hay sistemas inteligentes que hacen perder empleo, pero también aparecen nuevas posibilidades de trabajo. Vemos que se requiere conectividad de calidad que no tenemos, se requiere una cultura y una economía digital que tenemos que desarrollar, seguridad jurídica para poder atraer a las gigantes tecnológicas y a las empresas de vanguardia, aprender la experiencia de terceros países, sobre todo verificar sus resultados y en la sociedad del conocimiento reinventar el talento y el emprendimiento con estas startups es una de las tantas modalidades que nos queda por hacer. Bueno, hasta aquí llego, quedó la orden para preguntas y respuestas y queda también una bibliografía a la orden de ustedes y muchas gracias por haberme escuchado.